Bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy, el locutor Borroni y el secretario general Carlos Ortega nos explicarán en detalle de qué se trata la nueva reforma jubilatoria que pretende implementar Javier Milei como parte de las negociaciones con el FMI. Hablaremos sobre sus implicancias y cómo el gobierno no está considerando el impacto negativo que esto podría generar en miles de jubilados y futuros beneficiarios. Así que los invito a quedarse hasta el final del video para entender todos los detalles. Y, como siempre, los animo a suscribirse al canal, es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, comencemos con la entrevista del día. En la edad jubilatoria. Bueno, el nivel de intolerancia del gobierno de Milei es cada vez más evidente. Y asumió Fernando Bearsi, ¿no? Sí, efectivamente, que manejaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exactamente. Bueno, ahora el ANSES está en el medio de despidos masivos, hay una profundización del ajuste hacia adentro, por supuesto, y hubo críticas también para el nombramiento del propio Fernando Bearsi. Queremos ver, a ver, qué es lo que está pasando, puertas adentro, porque además significa mucho hacia afuera en el ANSES. Carlos Ortega es secretario general de SECAFI, y lo tenemos en línea. Carlos, gracias por atendernos. Fernando Borroni saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, interesado en saber, sé que ustedes han expresado la preocupación de lo que está pasando con el sistema previsional y lo que puede ser más pérdida de derechos de los jubilados, ¿no? No, primero lo que hay que comentar es que lo que planteó de los ceros con Johnny Viale no deja de ser la realidad, que es el proyecto que tiene este gobierno con respecto a las jubilaciones, digamos, ampliar la edad jubilatoria, poner un sistema proporcional y sacar la moratoria, que de hecho ya el 23 de marzo se vence y no hay ningún viso de que se vuelva a hacer. Digamos, todo lo que dijo de los ceros en el programa ese de Johnny Viale, creo que no me acuerdo de quién era, digamos, no deja de ser una realidad. El tema es que lo avisó en el medio de un año electoral, y obviamente que un poco hubo un empujoncito del ministro de Economía, Caputo, claro, donde tenía su alfil en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y hoy se quedó con todo el ANSES, digamos, pero que este Bearsi es un pichón de Caputo, un pichón del sistema bursátil, y bueno, sabemos bien que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, al margen de que está con acciones, bonos, todo, pero maneja 65.000 millones de dólares. Y sabemos que para sostener este falso dólar que hoy tenemos, digamos, sobrevaluado, obviamente van a necesitar divisas. Y me parece que Caputo lo empujó, le pegó un empujoncito de los ceros y dijo, bueno, esta torta es mía y tengo que sostener por lo menos durante este año electoral, digamos, el verso de la sobreactuación de un dólar, de un peso fuerte. Lamentablemente estamos en esto, digamos, pero con la moratoria, digamos, vamos a empezar a no jubilar a nadie, porque el sistema solamente puede jubilar una de 10 mujeres, si no compran años para pagarlo, digamos, 3 de cada 10 hombres. Imagínate toda la gente que va a quedar en la calle, y fundamentalmente sin ningún tipo de asistencia. Entonces parece que estamos en un momento crítico. ¿Usted nos confirma entonces que los dichos de Mariano de los Ceros, usted está convencido, y desde su sector están convencidos que el gobierno avanza hacia una reforma de edad jubilatoria? Obviamente lo quieren hacer, digamos, ya es una, digamos, es una pauta que el Fondo Monetario le está proponiendo al gobierno y el gobierno acepta, digamos. Esto no, digamos, la ley de bases no te lo dice claramente, pero bueno, empieza con el tema de las proporcionalidades y de todo esto, digamos, la ley de bases, y como digamos, el decreto 70/2023,
2024 o 23, la verdad ya estoy perdido, parece que fuera un siglo este gobierno, pero lamentablemente creamos estas son las circunstancias que hoy se está viviendo. Claro. Se está viviendo que con un ajuste como hubo de personal en ANSES, se siga sacando trabajo, se siga sacando todo lo que quiere, digamos, el Fondo Monetario Internacional, no hay otra duda. Claro. Y Bearsi es un exponente de este Fondo Monetario. Carlos, ¿cómo le va? Sí, decime. Marco Cittadini, ¿cómo anda? Usted hablaba de Bearsi como representante del sistema bursátil, además del Fondo Monetario, hombre que entiendo trabajó para Luis Caputo en una de sus empresas. Le pregunto porque Javier Milei, en las últimas declaraciones, en una de las que justificó, por ejemplo, la salida de los ceros, también decía, nos han robado cuando se terminaron con las AFJP. Yo entiendo que la historia fue distinta, que fue exactamente lo opuesto de lo que dice el presidente. Le robaron a los jubilados con las AFJP y la Argentina recuperó soberanía también cuando reestatizó esos fondos. Pero le quiero preguntar a usted, que es trabajador de ANSES, ¿no? Pero no hay duda que fue el mayor robo en Argentina, fue la configuración de las AFJP con el modelo que fue durante el menemismo. Si que hacemos un poco de memoria, no solamente vos aportabas 100 pesos de tu sueldo y 35 pesos iba para gastos de administración para la FJP. Digamos, en ningún sistema puede sostenerse, digamos, vos estás aportando para sostener una empresa. Y obviamente después cuando se quisieron jubilar los aportantes de las FJP en su momento, tuvieron que golpear las puertas del Estado para poder subsidiar para hasta jubilaciones mínimas, digamos, todo lo que había ahorrado la gente en las FJP. Ya te estoy hablando de los aportes, no estoy hablando de los negocios que hicieron. Estoy hablando de la plata de la gente. No podían ni jubilarse. Claro. Por eso, digamos, fue una necesidad también, porque si no explotaba todo, digamos, si no podían jubilarse, nadie podía jubilarse. Claro. Porque todo lo que uno aportaba iba a parar a gastos administrativos, a desfalcos financieros, a lo que sea, pero entonces me parece que la gran restitución que hubo en Argentina fue justamente la nacionalización de los fondos, claro. La restitución de los fondos para la gente, para los jubilados, no para el Estado en sí. Claro. Digamos, y fundamentalmente los planes de inclusión. Está clarísimo. Carlos, gracias por este rato y por la información y el análisis. No, gracias a ustedes, y lamentablemente vamos a tener un año bastante perverso con respecto al tema de la seguridad social, porque están avanzando en todos los sentidos. Así y bueno, les agradezco a ustedes que nos puedan dar este espacio. Muchas gracias. Carlos Ortega, secretario general de SECASPI, que es el Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional. Estaba pensando y quería proponerles reflexionarlo. Si realmente algo de lo que nos sucede lo estamos leyendo de la manera en que debemos leerlo, me incluyo por supuesto, por eso simplemente quiero plantear interrogantes para el debate, para que queden como disparadores algunas preguntas, ¿no? La sensación que uno tiene, más allá de lo que el gobierno haga o deje de hacer, es que ya todos los días contamos y además lo vivimos, ¿no? Como ustedes. Nos preguntamos, o al menos yo me pregunto, si estamos leyendo que estamos frente a un gobierno y a una manera de ejercer el poder distintiva a lo tradicional, a lo que llamamos tradicional de la política, ¿no? Mal o bien, las características propias de cada gobierno de la democracia han estado siempre dentro de un marco que uno puede decir lo tradicional de la política, lo común de la política. Dirigentes o ejecutivos que tomaban decisiones, esas decisiones tenían cierto impacto social y a partir de ese impacto social el mismo poder que tomaba la decisión trataba de poner paños fríos, trataba de contener, trataba de no abrir muchos frentes, de equilibrar, al fin y al cabo de hacer política.
La política entendida como confrontación, la política entendida como acuerdo, la política entendida como diálogo, la política entendida como contradicción, todo eso estaba en juego. Pero insisto, todos los gobiernos siempre han intentado disimular aquellas medidas que se las llamaba antipopulares, ¿no? Bueno, qué difícil que es tomar una medida tan ingrata para el pueblo, y entonces salía un Menem y te la dibujaba, salía un Macri y te la dibujaba, salía un de la Rúa y te la dibujaba. Se hacían spots, se hacían campañas para ver cómo podían disfrazarte una realidad para vos que sientas que esa realidad no era tan grave como vos la sentías. O sea, se buscaba construir un relato por encima de esa realidad dolorosa para que vos también la niegues esa realidad. Este gobierno nos ha demostrado que eso se está terminando, o al menos ellos no siguen ese recorrido. Este es un gobierno que no repara en el daño que generan sus políticas, pero que además no le importa. Y tampoco le importa que vos no te des cuenta. Y tampoco le importa, que vos te des cuenta. Y tampoco le importa disimularlo. Y tampoco le importa esconder sus consecuencias. Todo lo contrario. Estamos frente a un gobierno que se regodea del mal que hace, pero que además entiende que hay que profundizar sus políticas que dañan a la mayoría en pos de construir capital político propio. Y aquí hay una diferencia sustancial. Este es un gobierno que no repara en el daño que puede generar, que no le importan las repercusiones y que no le importa si ese hecho que llevó adelante genera negatividad en su propia imagen, no le importa. Y esto es distintivo. Y lo pongo como un ejemplo para tratar de entender a qué nos estamos enfrentando. Porque si nosotros no podemos conocer en profundidad y en detalle a qué nos estamos enfrentando y cuáles son las características con las que este gobierno ejerce el poder, difícilmente podamos darle una batalla democrática para ponerle un límite. Y creo que hace tiempo que hemos dejado de entender cómo funciona la derecha, o hemos subestimado a cómo la derecha va construyendo sentido en las cabezas de cada uno de nosotros y nosotras, aquí y en toda parte del mundo. Por eso yo insisto y hago esta introducción advirtiendo simplemente una característica de este gobierno distintiva a la manera tradicional de hacer política, pero insisto en que tenemos que leer esta coyuntura en términos regionales. Y que estamos pasando un proceso geopolítico que quiere marcar una nueva era, una nueva etapa en la humanidad, en las sociedades todas. No creamos que lo que le pasa a Argentina solamente pasa aquí. No creamos que somos un país de imbéciles porque votamos a Milei. Porque podríamos llevar la misma resultante a Estados Unidos, a Italia, a España, qué sé yo, y no sé si están así. No sé si un problema que no sea otro que una política determinada de un sector del poder determinado. ¿Ustedes se acuerdan lo que se llamó la Patria Grande? Los años de la Patria Grande. Esos años de transformación en la región. Chávez, Néstor, luego Cristina, Lula, Tabaré y el Pepe Mujica, Correa, Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras. Toda esa región maravillosa, Evo en Bolivia, de un crecimiento enorme de nuestra región, a lo que llamamos la Patria Grande, por sintetizar el proceso, ¿no? Esos 12 años de crecimiento de todos estos países. ¿Por qué? Porque se organizó el campo nacional y popular, porque estaba el UNASUR, estaba el Mercosur, estaba esa mirada integral y regional. Entonces, hacia un lado iba nuestra región, con un sentido, con unos valores que se discutían, con unas convicciones que se ponían sobre la mesa, con unas discusiones políticas que reivindicaban el valor del humano, la justicia social, el Estado presente, Bueno, ¿por qué creemos que solo es el campo nacional y popular cuando gobierna que se organiza? La derecha también se organiza. Entonces hoy encontramos un Trump, un Milei, una Meloni, una Ayuso, una Le Pen, un Kass en Chile,
algunos en el gobierno, la mayoría de ellos, otros no, y un Elon Musk, como ayer decíamos, financiando todo esto. ¿Por qué? Porque se está construyendo un nuevo movimiento en el mundo, camino al neofascismo, que viene por un nuevo orden social, como decíamos ayer, y viene por un nuevo orden humanitario. Y me pregunto si el campo nacional y popular de este país está a la altura de entender este proceso y de confrontarlo. Y creo humildemente que no. Creo humildemente que el peronismo sigue la vieja lógica del peronismo, con las discusiones del peronismo, con las internas del peronismo, con los dogmas del peronismo, con los análisis viejos, hasta el hartazgo del peronismo, y no se da esta discusión. Yo creo que un sector del peronismo le sigue hablando a un sujeto trabajador que no existe más, a una sociedad que no existe más. Con esto que estoy diciendo, que está muerto el peronismo, no voy a decir nunca esa pavada, no lo creo. Porque es un movimiento y porque es un sentimiento y porque además es una ideología del poder. Que algún día después me gustaría desarrollar este concepto y esta idea. Pero quiero decir, el peronismo como tal no está a la altura de ser oposición a un gobierno neofascista. Será porque hay un sector del peronismo que le encanta el fascismo, ¿no? Mussolini, Franco, les encanta. Lo disimulan, ¿viste? Les encanta Villarroel, les encanta. Les encanta. Bueno, un sector amplio, ¿eh? Pero me pregunto si se está a la altura de entender que esto es un proceso que se está dando en la región de la mano de Trump, pero en el mundo. ¿Hay una clara conciencia que no se negocia con el fascismo? Hoy la veo a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a Ignacio Lula da Silva como los dos referentes más importantes de la región, enfrentando el neofascismo. Después no veo a nadie más. Y me preocupa. Tenemos una sociedad distinta, en lo bueno y en lo malo. Tenemos un gobierno aquí en la Argentina de características, en el ejercicio de la política, distinto. Y tenemos un peronismo en su accionar y una izquierda en su accionar que sigue siendo igual a los últimos 30 años. Y me parece que eso es preocupante. Al menos lo pongo como interrogante. ¿Se está a la altura de entender el proceso político, geopolítico? ¿Estamos a la altura de entender que no solo la discusión sigue siendo siempre por los salarios, siempre por los derechos del trabajador, pero estamos entendiendo que el capitalismo logró construir trabajadores con otra matriz antagónica al trabajador organizado en una fábrica? ¿Lo podemos entender? Si no, nos vamos a dar vuelta a esto, ¿eh? Podemos entender que la mirada de la política de hoy no es la mirada de la política de la década del kirchnerismo, ni la mirada política de los 80 y el furor de la democracia, ni la mirada política de los 70 ni de los 60. ¿Estamos a la altura de eso? No lo sé, yo creo que no. Por eso creo que quizás el camino de perder elecciones puede ser mucho más largo de lo que creemos y mucho más preocupante. Insisto, se ha organizado una derecha que ya no es la derecha que solamente viene por un modelo económico. Como les decía ayer, es una derecha que viene por un modelo económico, eso siempre, pero sobre todo viene por un nuevo orden social, para quedarse con las cabecitas. Los militantes afuera, los gays afuera, los inmigrantes afuera, los que no son casi de pura cepa, diría algún supremacista afuera. ¿Se está a la altura de eso? Estoy convencido dolorosamente que no. Y creo que nos puede costar mucho. Hemos llegado al final del video. Espero que esta información les haya sido útil para entender mejor los cambios que podrían afectar nuestro sistema previsional. Como siempre, los invito a dejar sus opiniones en los comentarios, ya que es importante seguir generando debates sobre estos temas que nos impactan a todos. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, es totalmente gratis y me ayuda un montón a seguir compartiendo contenido. También pueden dejar su like si les gustó el video y compartirlo para que más personas estén informadas. Gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo video. Cuídense.